Esa es la segunda pregunta. Creo que ya se han avanzado algunas respuestas, pero no sé si quisiera profundizar en el asunto. Pues, William, antes de que nos sentamos acá, usted me decía que, que enseñaba a Beckett a veces en sus cursos. Sí, Y Beckett podría tener el mismo problema de Keppel, porque Beckett es un autor nacido en Irlanda, que imagino que algunos de ustedes conocen, y si no lo conocen, pues sería muy importante que se asomaran a un ser bastante y a una escritura bastante extraña, si se quiere, para el siglo XX y de alguna manera determinante en ciertas cosas, pero es un autor que asume y que es paradigmático del siglo XX en asumir una posición. Y la posición es haber escrito 2 o 3 libros, no me acuerdo de la cifra exacta, en inglés, y después tener tal desarraigo. Había sido secretario de Joyce y había, digamos, se había sumergido en la órbita mesiánica y brutal de Joyce, que quería en una novela contar la historia de un país en un solo día, y eso lo convirtió en un libro que se llama El Ulises, del que podríamos hablar mucho tiempo, y no, con esto no, ni mucho no quiero pues aquí hacer un alarde de malabarismo, digamos, de hablar como el pasado en presente, como de Subiría y el otro señor, y sacar mis cartas, pero a Beckett lo abrumó tanto el mundo y la cabeza y la torsión del lenguaje de Joyce que debió renunciar a escribir en inglés y decidió que él, de ahí en adelante, si algo iba a hacer era escribir en francés, y se propuso y tenía una cabeza tan brutal, porque hay que tener una cabeza tan brutal, porque es que la patria es la lengua, y sí, en la literatura, para quebrar ese discurso y hacerse a una lengua nueva para decir desde ahí o para no decir. Digamos, solo digo eso para poder, si se quiere, responder a la pregunta, y es, yo creo que Tim Keppel se ha demorado en publicar otro libro porque creo que debe estar haciendo el mismo ejercicio de voluntad de tratar de escribir en español, porque ya vio que el territorio de su lengua en el fondo es nuestra lengua, y eso se pone en evidencia en su misma narración. Si ustedes ven la novela, esta novela supone una suerte de abandono de un mundo, ¿verdad? Del mundo de su infancia, de su madre, de su lengua, para absorber el mundo de su mujer, su nuevo país, su nueva lengua. Esa tensión es, digamos, es la clave, si se quiere, del libro, con otros temas, pero la manera de decir del libro, por eso traje este otro aquí, es una manera de decir desde lo anglosajón a nuestra manera, aunque esto suene confuso, es decir, ahí hay una voluntad de contar un territorio y un lugar y una mirada y una forma de sentir que tendría que ver con una realidad que presuntamente sería la colombiana. Digo presuntamente porque quizás el Pacífico y Cali se parecen más a otros lugares, ¿verdad? A Nueva York, por ejemplo, que el sur de Evelio Rosero o la costa narrada por Tomás González o lo que ustedes quieran. En ese sentido es que yo no puedo defender la territorialidad o la nacionalidad más bien de la literatura, pero Keppel solo tiene sentido a mi modo de ver desde el lugar desde donde está mirando las cosas. ¿Y desde dónde las está mirando? Desde aquí. Yo creo que eso sí es evidente pues para todos, puede ser un gringo, puede ser lo que sea, pero está mirando incluso su pasado, su madre, sus amigos, sus primos,
es desde aquí, y es desde aquí, desde donde emprende el viaje como Ulises, ahí sí, hacia ese lugar pues que no va a encontrar, porque ¿qué encuentra él? La muerte, las despedidas, bueno, lo que en el fondo ha hecho la literatura desde digamos, desde lo que podría llamarse la primera cultura que fija los relatos, digamos, clásicos, que es la Grecia, que es, digamos, fundar en el viaje la idea de la búsqueda de un hombre, de su pasado y de quién es, básicamente de eso se trataría. Pero los lugares desde donde narran esos hombres, desde donde narra Ulises, o desde donde narra Alonso Quijano, o desde donde narra Aureliano Buendía, o desde donde narra cualquiera, son lugares que sí determinan maneras de existir y de ser mucho más complejas, eso sí, que las organizaciones nacionales. Y es en ese sentido que yo sí creo que un libro así tiene todo el sentido, no valen las redundancias, para estar en un seminario como el que ustedes están tomando. Me gustaría aportar un par de cosas a la discusión que se ha desarrollado en esta última ya hora, a partir de un par de comentarios del mismo Keppel sobre estos dos temas que se acaban de mencionar. El primero, Keppel en una entrevista señalando cómo Cuestión de Familia es originalmente 3 cuentos, intuiría yo que son los 3 primeros cuentos que aparecen en el libro: La jugadora de bridge, Negocios de familia y Ladrones de plata, y que en trabajo con el editor, o por como trabajo que parece muy cercano entre ellos dos, empezaron a explorar la posibilidad de ampliar ese único material para construir un texto que terminó siendo Cuestión de Familia. Ese es más o menos… Solamente lo interrumpo un segundo. Yo creo que esa es la confesión más naif y tonta que puede haber hecho Keppel, porque fue tan honesto que nos está diciendo: a mí, Alfaguara, me puse a escribir una novela porque es que los cuentos no venden. No se venden, sí. O sea que todo esto que hemos hablado es pura basura, básicamente. No era la intención de mi comentario, pero… O sea, fíjense lo que es estudiar literatura, es hablar basura más o menos durante una hora para que el autor diga: no, a mí me hicieron alargar esto. Y lo otro que me parece interesante, o que podría ser útil en digamos, en los dos grandes temas pues que se han propuesto, es el mismo Keppel diciendo en otra entrevista y en varios lados, en realidad, que Alerta de Terremoto es un cuento pensado para hablar o mostrar su experiencia de Colombia a lectores norteamericanos, y que Cuestión de Familia, o que en Cuestión de Familia la búsqueda de un lector propiamente colombiano estaba un poco más en el centro de su interés, le interesaba mucho más. Menos mal no invitaron a Tim Keppel, porque les hubiera dañado cualquier interpretación posible de sus libros con esas llanezas. Sí, entonces, digamos, me parece… porque además sí, en sus entrevistas son comentarios muy cortitos y muy como llanos, francos en ese sentido, pero quería señalar aparte, o agregar aparte de estos dos comentarios, un par de cosas que se quedaban ahí, pero que pueden servir para seguir enriqueciendo la discusión. Por un lado, señalar que en esa pregunta por la unidad, indistintamente de si estamos hablando de la etiqueta o del género, de lo que sea que le pongamos, de esa unidad, o hay una unidad que no hemos mencionado directamente en la discusión, que tiene que ver con la voluntad de mantener una única voz narrativa que atraviesa, digamos, todos los cuentos en Cuestión de Familia, y que es una decisión, me parece a mí, como relevante por lo menos en la configuración de esa hibridez del texto, del libro que hemos leído, pero que además me permite pensar en dos cosas. Por un lado, que esa unidad o esa voluntad de unidad que es una voz narrativa, la que se mantiene a lo largo de las 11 capítulos o historias,
recuerda de una manera indirecta o permite hablar de una manera indirecta de otro, en este caso libro de cuentos, directamente colombiano, de un autor que se leyó en el curso de novela colombiana por otro texto, que es Lo Amador de Roberto Burgos Cantor, en la medida en la que las variaciones aquí ya no son, en Lo Amador son sobre un barrio y los personajes de un barrio, y aquí tenemos las variaciones de un personaje alrededor de su familia básicamente y de su relación con la madre. Tratando de buscar también una suerte de parientes literarios en la misma tradición colombiana, lo cual enriquecería esto que se comentó hace un rato sobre los parientes que pertenecen a la tradición en lengua inglesa. Y por otro lado, o por último, de nuevo agregando a lo que ya se ha dicho, señalar cómo en cierta medida esa presencia o esa pregunta por la nacionalidad del texto es también una pregunta o podría ser también una pregunta por la presencia de Colombia dentro de la novela, dentro del libro Cuestión de Familia, que es una presencia extraña en cierta medida. Es el presente de Carl, desde donde está contando y viviendo su duelo, es el presente también de las expresiones que en la traducción o en el trabajo de traducción han quedado y se han decidido unas expresiones como locales que podemos identificar como muy claramente, pero al mismo tiempo es una ausencia constante en relación con el hecho de que el único personaje directamente colombiano que importa es Marcy, mientras que todo el tiempo se está hablando al final, de una familia estadounidense con un montón de afinidades, porque esa mamá parece latinoamericana, o podría ser perfectamente latinoamericana, si jugáramos a eso, pero en todo caso, esa presencia de Colombia también, o esa pregunta por la nacionalidad también puede ser una pregunta por directamente lo que sucede o lo que pasa adentro de Cuestión de Familia. No sé qué opinan ustedes. Yo solamente quisiera como ver el asunto desde cierto punto de vista. Lo que leímos, lo que leyó Juan David de Alerta de Terremoto, muestra algo que es muy interesante. Muestra a un escritor que está narrando una realidad colombiana desde el punto de vista de la extrañeza de alguien que es gringo, ¿no? El gringo viendo que la gente no corre cuando hay terremoto, ¿no? O los cuentos que tiene en donde está buscando los papeles para legalizarse en Colombia, para quedarse, y entonces conoce a alguien, a una niña caleña que le dice mi amor a todo el mundo, y eso le parece rarísimo, y entonces le consigue el pasaporte porque tiene un amigo por allá en el consulado. Bueno, en fin, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y se trata de una visión de alguien que ve con extrañeza la realidad colombiana. Lo que tenemos aquí es algo muy curioso. Yo quisiera simplemente hacer referencia a algunas cosas. Cuando uno lee este tipo de cosas en un autor que sabe que es norteamericano, a pesar de que se trata de algo que está escrito en inglés y ha sido traducido, pero sabe además que él ha revisado la traducción, uno no puede dejar de sentir cierta extrañeza. Cuando el narrador describe a Ruth, que es la mujer que pasa los últimos días con la madre, ¿no? Los últimos días de enfermedad, y dice que es una mujer pobre de campo que usaba frases como más peor que y me regala su nombre, uno encuentra que no hay equivalente en inglés de esas expresiones. Más peor que o me regala su nombre es un colombianismo, no es una expresión que funcione muy bien en inglés. Y luego dice, su yerno la llevaba todos los días en una camioneta roja recién engallada. Nada más colombiano que esa expresión. Encuentra uno una novela escrita en colombiano, pero sin embargo no tenemos la novela de alguien que está extrañado frente a su realidad norteamericana. No se trata de alguien que de pronto se paró en la situación de un colombiano que está viendo cómo es de rara la sociedad que está visitando, algo que hace parte de la experiencia de cualquier inmigrante. Lo que uno encuentra entonces es algo muy interesante, y es el hecho de que, para decirlo de una manera esquemática, lo colombiano de este libro no está, mejor dicho, está en el lugar en el cual él está parado narrando. Se trata de un sujeto que viene de Estados Unidos y que hoy en Colombia, en Cali, está contando su pasado que es íntegramente norteamericano, ¿no? Lo está contando, pero está apelando a un lector colombiano que lo entienda. Para utilizar unos términos un poco técnicos tomados de Sartre,
el lector ideal, por decirlo de alguna manera, el lector que este libro supone, es un lector colombiano. Es un lector que tiene arraigados ciertos códigos de interpretación que son los códigos de cualquier colombiano. Pero además se trata de un narrador que no solamente quiere que el colombiano lo entienda, sino que quiere que el colombiano lo acepte. Lo colombiano es una especie como de horizonte frente al cual él quiere llegar. Y eso es muy interesante si uno compara, por ejemplo, este texto con otro tipo de libros que narran experiencias de extranjeros en Colombia. Y eso es, a mí me dio mucho que pensar esta novela por eso. Lo colombiano no es el tema, lo colombiano no es el personaje, lo colombiano es la aspiración que el personaje tiene. Quiere que un lector colombiano lo entienda, que entienda esa experiencia y que entienda que esa experiencia suya con su madre puede parecerse a la experiencia de cualquier hijo colombiano con su madre. Bueno, ya la novela latinoamericana ha mostrado cómo la mujer, la madre latinoamericana tiene un gran poder y una gran ascendencia sobre la familia, y aquí tenemos una situación parecida. Si uno compara esta novela también con otro tipo de textos que cuentan historia de extranjeros que vienen a Colombia, uno encuentra cosas interesantes. Vamos a leer en el curso La caída de los puntos cardinales de Luis Fayad. También uno puede pensar, por ejemplo, en La otra raya del tigre de Pedro Gómez Valderrama. Son novelas en las cuales se narra la historia de un extranjero que viene a Colombia, pero es que ellos vienen a una Colombia que se está formando y participan de esa formación del país. Bueno, cuando ustedes lean La caída de los puntos cardinales, se van a encontrar con unos inmigrantes del Líbano que vienen a Bogotá, terminan montando algunas empresas, algunos negocios, y hay allí algún tipo de participación en la formación del país. Y bueno, La otra raya del tigre ni se diga, ¿no? Lengler, que es un alemán que viene un poco a ser país aquí. Se trata de una especie de conciencia de un país muy joven al cual llega el extranjero a ayudar a formar. Aquí tenemos a un personaje, ayudar a formar, y al tiempo que forma al país, forja su destino el héroe, ¿no? Los héroes van haciéndose sujetos en la medida en que interactúan en la creación de este país. Aquí tenemos a un personaje que llega a un país que, por decirlo esquemáticamente, ya está hecho. El país ya está deshecho. Bueno, ya está deshecho, pero como sea, es decir, está deshecho en su hechura, o como podamos decirlo. Ya hay puestos de trabajo para profesores que dicten inglés, ya tiene Feria de Cali, ya tiene una serie de códigos que han sido construidos, y este es simplemente un personaje de clase media norteamericana que llega como un sujeto anónimo a una ciudad, a un país que no es el suyo, ¿no? Y que se enfrenta a él. Pero no solamente el país ya está hecho o deshecho, el personaje también está hecho, su destino ya está cumplido. Lo único que tiene que hacer lo único que le queda es recordar cómo se forjó su destino para llegar aquí. Y lo único a lo que aspira es a que esta nueva cultura a la cual ha llegado lo acepte. Y lo acepte con todo lo que tiene, con todo su pasado, que es ya su destino. A mí eso me parece muy interesante de la novela. Entre otras cosas porque me parece una nueva forma muy interesante de entender nuestro país como país de inmigrantes. Es decir, un país al cual están llegando nuevos inmigrantes, pero es un país que de alguna manera ya funciona, bueno, o no funciona, es decir, ya tiene una identidad, ¿no? Y al cual llegan sujetos, y es una manera también interesante de ver la migración, ¿no? Al cual llegan sujetos cuyo destino ya está cumplido, cuyo pasado ya está articulado, y lo único que hay que hacer es tratar de reconstruirlo y tratar de hacer que el lector lo entienda y lo acoja. Me da la impresión de que eso hace de este texto algo muy de nuestro país, pero desde una perspectiva completamente diferente, frente a lo que uno encuentra en otro tipo de narrativa, y eso lo hace muy rico y muy interesante. No, yo quisiera que participaran ustedes, y simplemente antes de darles la palabra, yo diría que pienso un poco al revés que William. Si el lector ideal existiera, yo creo que el libro que sería para la cultura anglosajona sería este que ustedes acaban de leer, y el libro que sería para nosotros sería este, que él cree que es para explicarle a un gringo cómo funciona nuestro país. Los escritores no deberían hablar cuando no tienen nada que decir, y en general se ha convertido en un espectáculo
ver a un escritor y que hable de lo que hace cuando en el fondo no tiene ni idea de cómo lo hizo. La literatura es tan misteriosa y el arte es tan misterioso que tratar de explicarlo racionalmente, como lo hace Timen en las entrevistas que ha concedido, termina por volverlo un asunto prosaico. ¿Cómo va a decir y cómo se le ocurre decir que él escribió unos cuentos a ver si alguien entiende cómo diablos este país, alguien que viene afuera? Este libro a mí me hizo entender todo lo que somos a través de sus vacíos, de sus silencios, de la imposibilidad de decir, que eso digamos es muy beckettiano si se quiere. Y este libro, en el fondo, está cruzado por todos esos temas que tocaba William ahora, en los que coincidimos, por supuesto, la inmigración, una cantidad de cosas, pero es un libro cuyo lector ideal en el fondo sería un anglosajón, porque en el fondo está explicando cómo se ven ellos también desde fuera. Eso sí que lo necesita, sobre todo los norteamericanos. No hay nada, no hay una cultura más provinciana que la norteamericana. Eso es real, no lo estoy diciendo, digamos, no se me está ocurriendo en este momento. Si de algo se ufanan los gringos es de mirarse el ombligo ellos mismos, de ser producto de ellos mismos, de negar la existencia de los otros, y ni siquiera en un sentido imperialista ni nada de esas cosas, en un sentido profundamente humano. De ahí que su literatura en el fondo se regodee tanto en sí mismos, y eso es lo interesante de un personaje como Keppel, y creo que yo sí insistiría en escucharlos a ustedes como lectores, y es que podemos durar aquí 2 o 3 horas tratando de definir, y ni siquiera él mismo, si estuviera sentado aquí, podría definir lo que está haciendo. Sin embargo, una literatura como la suya, una novela que parte del viaje del héroe, como lo llama William, o de un hombre hacia su pasado, cuyo presente está instalado aquí, y un libro de cuentos que, si se quiere, se instala en un presente inestable y completamente inexplicable, lo único que hace es poner, si se quiere, una gran luz sobre lo que nosotros creemos que somos. Y cuando digo nosotros, hablo de los lectores, no de la sociología ni de la historia, si en nosotros, en nuestra intimidad, creemos cómo nos explicamos las cosas. Y Keppel, en ese sentido, más que en sus entrevistas, por supuesto, es un tipo que yo creo que ha encontrado un lugar, ahí sí, si se quiere, en nuestra, o en lo que sería nuestra narrativa contemporánea. No sé si alguno de ustedes quiera preguntar, comentar, hemos hablado casi hora y media, y yo sé que es tedioso cuando solo 3 personas hablan y hablan y hablan. Gracias, buenas noches. Bueno, pues voy a arriesgarme a decir cosas. De primerazo, pues la primera impresión que me generaron los 3 primeros apartes del libro, pues justamente fue algo que dijo Oscar, y es que cuando uno empieza después a descubrir el resto, parecen, con todo el respeto que merece el libro del autor, me parecieron pegotes en algunos pedazos, que eran como que empezaba, voy a buscar la manera de rellenar algún hueco para poder completar un libro. En cuanto al género, pues obviamente uno entra en ese conflicto de si es una novela, si son cuentos, porque a la final si uno hace el experimento de leer por separado cada uno, pues los puede ordenar como a uno como lector se le antoje. Sin embargo, me parece que encontré una linealidad en el texto y justamente fue el asunto del acercamiento a la muerte, porque es en el penúltimo capítulo cuando la descripción de la muerte de la mamá se hace más intensa y se vuelve bastante intensa, y es
es traumática, o ver el color y todo eso, y eso es un aspecto que solo avanza si uno lo lee en el orden en el que están los textos, llamémoslos los capítulos, ¿cierto? Y el final pareciera ser justamente, pero pues ¿de qué me escondo si mamá ya murió? ¿Cierto? Eso me pareció interesante porque sentí que hay como cierto cuidado del autor al irse acercando a la muerte de su madre para llegar al final y decir, pero pues ¿de qué me escondo y puedo fumar si ya mamá murió? En el asunto del lenguaje y las expresiones pues, a las que hacía referencia William, pues hay varias. También está cuando viene Sony y dice que se encuentra con el periquero y que un puertorriqueño le enseñó que dijera no me dispares, y que efectivamente le sirvió porque no le dispararon, y que dejó embarazada a una mujer y se fue. Parece una historia típica de gringo colombiano, de gringo que viene a Colombia y hace y deshace acá, y ya tenemos un montón de videos porno pues, que vienen los gringos acá y graban muchachas y etc. etc. Y en cuanto a las expresiones, a veces me parecía que también así, desde aquí así arriesgándome, me parece a veces un poco como inocente al usar el lenguaje, este lenguaje que es nuestro. O sea, parece como cuando alguien colombiano utiliza expresiones en inglés que no se oyen bien para su forma de ser. Entonces, por ejemplo, el hecho en la parte cuando dice, yo le aconsejo que escriba una carta y se la meta, y después dice en el bolsillo, no me gustó como le sonó al texto, ¿cierto? Sentí cierta esto le suena bien al caleño, le suena bien al rolo, al paisa, pero a este man no le sonó, no sentí que le sonara honesto en el asunto. Pero quizás no se trata de una cuestión de honestidad, es que a mí me da la impresión de que al hacer eso está creando el mismo distanciamiento que le crea a uno cuando uno está leyendo los relatos de Alerta de Terremoto. Yo entiendo la idea de que esta es una novela para los colombianos. Digamos, los colombianos nos sentimos identificados precisamente por el ejercicio de distanciamiento. Aquí ocurre algo parecido, con las expresiones ocurre el mismo distanciamiento que ocurre. Bueno, vamos a ser un poco prosaicos. Cuando uno escucha a un gringo hablar, ¿no? Y un gringo de pronto dice carajo y uno ¿no? Entonces, después con los amigos comentan, ¿no? El gringo dijo carajo y uno se ríe, le parece muy gracioso porque le suena muy raro. Pero es que es justamente ese distanciamiento el que le da cierto valor a la expresión, y me parece que aquí en el cuidado de la traducción eso funciona muy bien. Es decir, no se trata tanto de que no sea sincero, es que nadie puede ser sincero en una lengua que no es la suya, ¿no? Nadie puede ser completamente sincero porque siempre van a salir expresiones que no se ajustan, pero justamente ese no ajustarse es lo que le da alguna especie de riqueza. Uno tiene acceso a eso por puro distanciamiento, y eso es lo que me parece muy interesante del libro. Ok, gracias. Y pues lo último, a mí me gustaba mucho lo que aparece justo aquí detrás del libro de Juan David Correa, que dice, ha aparecido una de las voces más emocionantes de la literatura publicada en Colombia de los últimos tiempos. No se arriesga a llamarla colombiana, sino dice publicada en Colombia. Me parece una curva chévere de tomar. son mis impresiones sobre el libro. Lo que más me gustó fue el asunto del avance de la muerte. Bueno, yo de este libro, pues sí, yo lo leí como una novela, ¿sí? Me encarreté realmente y vi pues varios aspectos ya en cuanto al contenido. Por ejemplo, veo el aspecto del el extranjero que viene a Colombia y se amaña y le gusta. Cuando en la jugadora de bridge la mamá le insiste que se vaya, que le puede conseguir un puesto allá, y él dice que se vaya para Navidad, y en Navidad es la Feria de Cali. Dice que en la Feria de Cali hay música, hay cabalgatas, hay cantantes, como viene Celia Cruz, y compara la casa de su madre, dice la casa que es una casa oscura que huele a coliflor crudo, ¿qué es que dice? ¿Sí? Que huele a coliflor hervido. Hace como esa comparación, el ambiente acá, el ambiente allá.
También cuando ellos se van, los hermanos se van del lado de la mamá y dice que allá en Estados Unidos los hijos se separan muy pronto de los padres, y lo cual no sucede aquí en Colombia, que es muy común que hasta los 30 años los hijos vivan con sus padres. Veo ahí que también hace cierto paralelo entre Colombia y Estados Unidos por un lado. Por otro lado, siento que a lo largo de toda la historia también se muestra varios aspectos de la historia de Estados Unidos, o aspecto importante, la guerra de Vietnam, las consecuencias de la guerra en Sony, nos muestra también lo que es la discriminación racial, cuando esta mujer empieza a oponerse a un candidato republicano que va al Senado, y ella envía una carta informando cómo se comportó en su papel de policía en un centro comercial, creo que es eso. Y también lo de la pena de muerte, cuando nos muestra al protagonista, a Carl, y a su novia en ese entonces, a su esposa, visitando a personas condenadas a la pena de muerte. Y por último veo también cómo esta mujer dice, es que esta es la historia de una persona de esta mujer que comienza, que se hace adulta en los años 50, donde había tanta represión, luego cómo ella siente que va también cambiando a medida que empieza la liberación femenina, y cómo ella alcanza su plenitud sexual casi a los 60 años, no con su esposo, cuando ella estuvo casada con él ni nada, sino mucho después. Muchísimos aspectos hay que tomar, pero de pronto tomo estos apenas. A mí me parece que hay algo aquí que vale la pena notar. Por ejemplo, el caso de Sonia me parece muy interesante, el caso del primo malogrado después de que va a la guerra de Vietnam. En ese sentido, la novela tiene una estructura que se asemeja a ciertas estructuras narrativas de la industria cultural norteamericana. Teniendo una conversación con Oscar a propósito de la novela, veíamos algo que resultaba muy interesante. Los personajes, no hay pobreza, o sea, y no hay miseria como constitución de los personajes mismos. Uno encuentra, por ejemplo, en muchas, bueno, por supuesto hay novelas norteamericanas en las cuales el personaje está simplemente malogrado desde el principio y lo único que tiene es una sucesión de fracasos, ¿no? Pero esta no es una novela construida así, está construida más bien con la idea de que un personaje como el de Sony es un personaje que, bueno, era de algún modo modelo para el narrador, pero es la guerra la que lo malogra, ¿no? Y eso es una visión muy de la industria cultural norteamericana. La misma visión de la pena de muerte también es una visión muy de la cultura masiva norteamericana. Y eso es muy interesante, porque es que, insisto, se trata de una persona que está viendo su realidad desde la perspectiva en la cual se crió, ¿no? O sea, su forma de ver el mundo de alguna manera ya está cuajada, ¿no? Y está tratando de apelar a esta realidad nueva que es la colombiana y que todavía no puede hacer muy bien. A mí eso me parece un asunto muy interesante. Otro asunto que me parece interesante para sumar a la cuestión esta de la visión de la realidad es precisamente la forma en que él plantea la relación con la madre. Si hay algo que caracteriza al narrador es que permanentemente está interpretando a la madre. Él es un psicólogo. Mi mamá, estoy seguro de que está haciendo tal y tal estrategia. Bueno, la mamá es una jugadora de bridge para él y cada acción que la madre hace es interpretada como un movimiento en un juego. Y él está casi que planteando siempre la cuestión en términos, bueno, ella mueve las fichas así o pone las cartas así, yo entonces reacciono de esta manera. Y está planteando la cuestión como un juego de estrategia. Y sin embargo, todo está siendo relativizado. Es decir, cuando uno encuentra las expresiones de los otros personajes, uno está viendo que realmente, en gran parte, la forma en que él está construyendo la relación con la madre es una forma idiosincrática de él. Es él quien está interpretando la relación con la madre, pero otros personajes la interpretan de otro modo completamente diferente. Él está convencido que este muchacho que hace la película está con ella simplemente por la plata, ¿no? Porque le ayuda a financiar la película. Pero en cierto momento, cuando habla con Jill le dice, no, pero él la quería sinceramente, ¿no? Realmente había cariño por ella. Y esto un poco como que lo descoloca, la conversación final con Jill, todo esto lo descoloca. Y eso es un elemento muy interesante, bueno, que es típico además de la ficción, ¿no? Hemos dicho pues que la ficción es un género
es un género fundamentalmente irónico, y justamente la ironía está en todos esos puntos de vista, en que la misma perspectiva del narrador es una perspectiva que se está poniendo en juego con otras perspectivas. Yo no sé si uno puede hablar de un narrador no confiable, es decir, de un narrador que dice mucho y uno no debe creerle todo lo que dice, ¿no? Quizás no estamos llegando a ese extremo, pero sí es un narrador que está dando indicios de que él ve la realidad de un modo, pero que los demás no la ven necesariamente así, y eso significa básicamente que la realidad puede no ser así. La relación con la madre puede no ser así, ¿no? Puede haber también otras cosas que él simplemente ignora, que él es incapaz de ver. No sé cómo se vea esto. No, digamos, no sabría decir a ciencia cierta. A ver, yo creo que eso que discutían ustedes, por ejemplo, de la pobreza y eso que ponía nuestro primer interlocutor en su intervención, yo creo que hay dos asuntos que a mí me interesan mucho de Tim sin que él pretenda hacerlo, sino que a mí como lector yo me los inventé. Uno, sus personajes son de un nivel intelectual bastante pobre todos, pero eso es a pesar de él mismo, esos chistes de que guarde la carne o pero el bolsillo, eso es pura idiosincrasia caleña. Qué pena con los caleños acá, mi papá es caleño, y hemos hablado mucho de estos temas, pero hay puro machismo y pura vulgaridad de doble sentido en la onda machista caleña. Eso es de alguna manera de una, no pobreza, pero sí de una cosa prosaica y muy primaria, que él sin querer hacerlo lo revela en un montón de dimensiones. Su esposa no es precisamente una intelectual, sus parientes mucho menos. Ese espejo entre lo provincianos que son ellos y lo provincianos que somos nosotros, a mí me parece un juego fascinante, porque en el fondo lo que revela es que no es tan raro que un gringo viva aquí, ni que se pueda adaptar, no, un gringo es un tipo igual a nosotros, de nuestra misma medianía. Con eso no quiero decir pues que nuestra grandeza ni mucho menos. Yo creo que este es un país muy provinciano, tan provinciano que cualquier extranjero le parece raro. En Colombia no hubo una tradición en el siglo XX de migración por razones políticas, no sé si lo sepan. Aquí se cerraron las fronteras en la Segunda Guerra Mundial por cuenta, entre otras, de Laureano Gómez. Aquí no entró el gran, digamos, corpus de la intelectualidad española que venía y que incluso recalaron en Barranquilla, no la dejaron entrar y se fueron para México muchos de ellos, Cernuda, entre otros. Aquí no hubo migraciones alemanas como si hubo en Chile, aquí no hubo migraciones italianas como si hubo en Venezuela, ya Brasil ni se diga, ni Argentina, que pues de alguna manera son otras explicaciones históricas. Entonces, esa poca tradición de inmigración que tenemos nosotros, y en el fondo, esa tradición que se inventaron ellos mismos, los gringos, sobre su historia, y es que esa tradición se quedó atrás para hacer un gran melting pot, como llaman ellos, una gran mezcla que dio un ser nuevo que es el norteamericano. Es decir, neguemos todos esos orígenes. Si ustedes se ven las películas, cuando son de alguna manera guetos malos, son los inmigrantes, irlandeses, italianos, es decir, quien ha pretendido conservar su cosmopolitismo, es decir, su idea de que el mundo es más grande, de que yo vengo de otro continente, pero instalo mis costumbres de aquí y desde esas costumbres hablo con el mundo, esos han sido señalados como no norteamericanos o como mafiosos italianos o como ladrones colombianos o como lo que ustedes quieran. Ese doble espejo de lo provinciano que es el narrador con lo provinciano que somos nosotros, a mí me parece un juego de espejos que resulta a pesar del libro mismo y que para mí es
de un valor grandísimo, porque no sé si nosotros no he leído una novela colombiana así. Cuando nosotros queremos hablar de lo provinciano, por ejemplo, creemos que lo provinciano es lo popular, y eso no es lo provinciano. Entonces, muchos escritores se inventan personajes populares que hablan como, no hermano, no pude ir, que es lo más falso, ahí sí, como decías tú, es lo más chillón, como las películas de cine colombiano, que sale un actor hablando como, supuestamente como sicario, o como ñero, o como gomelo, o como, que uno dice, esta cosa tan hedionda y tan mal hecha que es. No sé si nosotros podamos revelar ese ser provinciano, no popular, ojo, yo no estoy hablando de lo popular, yo estoy hablando de lo provinciano, y lo provinciano para mí, para dejarlo de una vez claro, es lo estrecho de miras, es decir, es lo que no es capaz de mirar un poquito más allá de su propia realidad. En ese sentido el libro es maravilloso porque es que no ve 3 pasos más adelante de lo obvio, de la guerra, la pena de muerte, el Sony, en eso es provinciano. Y eso es lo que me parece a mí fascinante de la novela y del libro de cuentos, que en el fondo pone esas dos cosas enfrentadas y uno empieza a ver ahí cómo es que realmente es la cosa. Y en ese sentido yo creo que los aciertos de un autor están en sus libros y no precisamente en su ideología o en su teoría sobre lo que hace. Creo que nosotros somos más inteligentes, lo que decimos del libro, que lo que podría ser el mismo autor. Él es mucho más inteligente al haber, por supuesto, escrito esos libros. Entonces, al agregar algo, él lo que hace es dañarnos a nosotros el relato. Básicamente, eso es lo que yo podría como pensar para ir cerrando. No sé si alguien más tenga alguna opinión o una pregunta. No, una última apreciación. En el capítulo del de Última Oportunidad, me recordó mucho una película, Big Fish, justamente porque en la película el hijo del personaje le empieza a contar cómo va a acabar su historia y justamente pues él le dice, bueno, ahora sí eres el gran pez y lo mete al río y todo eso. Y aquí el autor hace una parte muy bonito, es cuando ella le cuenta toda la historia de este último amor que tuvo, el de Roy Lee, y él se imagina que va a escribir en el final de sus memorias que él pasa y la recoge en el avión y se va. Me parece que ese pedazo, ese fragmento del texto hace que uno identifique ese asunto muy cinematográfico que tiene de pronto el propio autor y las ganas de querer escribir un guión. O sea, creo que hay una plenitud, una honestidad con su gusto por el cine. Me pareció bien interesante. Yo solamente quería como cerrar con una última opinión, y es que hay otra cosa rescatable y que creo que en Colombia perdemos mucho de vista en lo que leemos, y es que aspiramos a la redondez, a la perfección, a la idea de que las cosas nos den todas las respuestas, y si algo es Tim Keppel como escritor, y por lo que me gusta mucho, es que es profundamente imperfecto. A mí esa idea de lo inacabado, de lo que no termina de casar, de lo que no puede explicarse, incluso de lo que se repite, esa idea a mí, tanto en el arte y en la literatura y en el cine, es una de mis cosas preferidas, digamos. Yo creo que ahí cuando se nota la pátina de alguien que está luchando con armar algo y queda una ficha suelta y algo no se ve bonito en la maqueta, esa idea a mí me parece profundamente seductora en la literatura, y creo que mucho de eso lo tiene Tim Keppel, a quien no hemos leído en inglés, entonces también tenemos una suerte de distorsión por lo que decía William al principio, y es que si bien él participa de alguna manera en la traducción de sus textos son traducciones de un traductor profesional, y en todo caso alguien que sugiere lo que anotabas ahora, meter una habla coloquial,
a lo mejor conoce tanto a Tim que entiende que eso puede funcionar, pero esa idea de imperfección en la literatura, de introducir cabos sueltos, de que no todo tiene por qué terminar y tener un principio y un final, yo creo que es uno de los principales aportes de Tim a la narrativa que se ha publicado en Colombia en estos últimos tiempos. No, pero a pesar de este ejercicio de traducción, hay algo que a mí también me parece interesante. En los cuentos de Keppel hay un cuento que se publicó en El Malpensante que se llama algo así como Me cogió la tarde. Y es muy interesante porque además tiene una reflexión sobre la expresión colombiana me cogió la tarde, ¿no? En inglés uno no dice me cogió la tarde, uno dice yo voy tarde, ¿no? El acto de ir tarde recae sobre el sujeto que va tarde, él es el responsable de estar tarde, ¿no? En colombiano la tarde lo coge a uno. Hay una especie de objetivación de la causa que hace que uno esté tarde. Y reflexiona sobre eso en el relato. Es decir, esto, independientemente de que el relato haya sido escrito en inglés o en español, implica también una reflexión sobre el lenguaje extranjero. Y eso es muy interesante porque se nota permanentemente en él. Es pensar en el colombiano, ¿no? Pensar en el colombianismo. En el sentido del lenguaje. Tiene un cuento que, bueno, eso yo lo leí en inglés, que publicó en alguna revista por allá en Dublín y me encontré en internet, que por ejemplo habla de coger el bolivariano, y en inglés, ¿no? Habla del bolivariano, y eso también es muy interesante. Es decir, hay un intento por apropiarse de alguna especie de realidad que hay aquí, pero al mismo tiempo es un intento por hacerlo a través de los recursos del lenguaje. Y por eso esta idea de que, bueno, a pesar de que el traductor es otro, en todo caso existe ese gesto por parte de Keppel de captar algo aquí que es muy idiosincrático. Lo del me cogió la tarde me parece divertidísimo, ¿no? El que nosotros en el idioma le asignamos a una entidad objetiva lo que resulta ser responsabilidad nuestra, ¿no? Es muy gracioso, el uso del reflexivo se me hizo tarde, pues es un reflexivo muy curioso. A mí me parece que eso vale la pena tenerlo presente. ¿Alguien más? Ese último comentario de William me parece interesantísimo porque pues a mí en este momento ya me quita una duda. Yo me acerqué con un poco de recelo porque en la primera página dice los cuentos de familia, traducción. Entonces ahí yo ya empecé con una desconfianza. Y pues lo acaba de contar que él sí trata de apropiarse, porque a mí me quedaba la duda, ¿será que le ayudó la traductora? Porque esas expresiones, y como decía Juan David, el slang o el casticismo que nosotros tenemos, pues no lo vamos a encontrar en inglés. Entonces yo decía, ¿será que la traductora le ayudó? ¿Será que esto fue publicado en inglés o fue que él hizo el manuscrito y se lo pusieron en español? Pero bueno, si escribe en inglés y trata de apropiarse del idioma, pues me parece interesantísimo porque bueno, por lo menos a mí ya me quita ese recelo o esa duda que tenía ahí. Sin embargo, pues para poner de nuevo como decir, el dedo en la llaga, todavía me queda la brecha de si todavía podemos apropiarlo para decirlo en narrativa colombiana o no. No sé, ahí todavía me quedo en esa duda. Bueno, no, la hipótesis sigue siendo que en todo caso lo colombiano representa un horizonte aquí, ¿no? Y esto es muy interesante. Y que en todo caso, al hacerlo, vemos algo de nosotros mismos como lectores colombianos. Esto no significa, por supuesto, que no es un libro que pueda ser leído por otros, ¿no? O que pueda ser leído tranquilamente en Dublín, o que pueda ser leído, qué sé yo, en Nueva York, o que un sujeto de Carolina del Norte pueda leer o no pueda leer. Creo que esta no es la discusión, ¿no? Pero sí la discusión es sobre bueno, qué es lo que hay aquí que lo hace un poco como parte nuestra. Me parece, yo tengo la impresión de que se trata del horizonte, hacia dónde quiere ser acogido el narrador. No estoy hablando del autor, no estoy hablando de la psicología de Tim Keppel, estoy hablando de este narrador que se crea a sí mismo, ¿no? Al fin y al cabo, pues una obra de ficción es una obra que a través de los mecanismos de la ficción crea un narrador, crea un lector, ¿no? Se lo inventa y espera del lector algo. Me parece que ese narrador sí está esperando eso, está esperando ser acogido, ¿no?
Y eso lo hace para mí supremamente interesante. Y está esperando ser acogido, como lo digo, con un pasado que no pertenece a nuestra historia como colombianos, que es la de él, ¿no? Pero eso también hace parte de un gesto que debe ser reconocido por el lector. Vale. Buenas noches. Pues me parece bastante interesante este tema del debate sobre cómo si este libro pertenece a la literatura colombiana, porque yo creo que en otros países hay pues por lo menos en la literatura norteamericana hay una tradición bastante larga de libros que son escritos por escritores que no nacieron allá. O sea que hay una historia de literatura de inmigrantes, que es como una parte muy importante de la literatura allá. Por ejemplo, yo pienso en como Lolita, que claramente es un libro clave del siglo XX allá, que fue escrito por un señor que no nació allá. En donde creo que a veces pues nos ayuda un poquito como lectores a ver una cultura, a ver un lugar a través de los ojos de una persona que no sea necesariamente de allá, para una perspectiva nueva. Pero igual hablo como la representante gringa aquí, entonces no sé. A propósito de Nabokov, hay una novela de él que a mí me encanta que se llama Pnin, y es de un profesor ruso. Bueno, Nabokov era ruso, ¿no? Es un profesor ruso que da clase en una universidad y todos los estudiantes se le duermen, da clase de literatura rusa y ¿no? Todos los estudiantes están permanentemente dormidos. Pero es esa misma experiencia del extranjero que está en cierto lugar. Obviamente hay toda una tradición de literatura de la migración. Juan David mencionaba a Beckett, ¿no? Pero uno ve algo en Beckett que es muy interesante, es que en Beckett la voluntad suya es la voluntad de utilizar la lengua extranjera porque es la menos expresiva, porque es que en la lengua de uno es expresivo, uno no puede evitar los elementos expresivos que están contenidos en la lengua simplemente porque vienen en la sangre. Al utilizar la lengua francesa, lo que hace Beckett es tratar de distanciarse de esa expresividad, precisamente porque esa era la expresividad que estaba viendo en Joyce. Lo bonito de Beckett es que Beckett, después del 52, comenzó a escribir sus novelas en francés, pero luego las traducía él mismo al inglés. Y cuando uno compara las dos versiones encuentra cosas preciosas, y es que la traducción inglesa es expresiva, pero es apenas la sugestión de la expresión, ¿no? Porque hay algunos localismos, porque hay cosas ahí que se pueden identificar que resulta muy interesante. Aquí se trata de un ejercicio parecido pero diferente. No se está buscando una lengua poco expresiva, al contrario, hay un intento de tratar de entender esa lengua que para este sujeto es extraña, y al tratar de entenderla otra vez, ¿no? Tratar de ser admitido, que a mí me parece muy interesante como ejercicio narrativo. No solo apuntar que es muy valioso el comentario, que creo que lo que enseña el comentario tuyo es que ese debate profundo sobre lo nacional en una literatura es un debate en el fondo estéril, es un debate en el fondo desueto. Los vecindarios de la literatura o los parentescos de los autores que conforman una u otra tradición en el mundo se hacen precisamente a través de los libros, de lo que expresan sus libros, de sus ideas, de sus maneras, de sus horizontes, como señalaba William, y es en ese sentido en donde empiezan a existir, si se quiere, teorías literarias, posibilidades de abordajes, pero solo así. Los corpus nacionales yo creo que son un concepto que ya no nos sirve, que ya no interesa además, y que se interesó en algún momento era con una voluntad incluso que pensaba más en lo político que en lo literario. En este momento yo creo que tenemos en Colombia misma un montón de tradiciones cruzadas por un montón de autores que, si se quiere, pueden ser de lugares tan remotos y tan distintos los unos de otros, que empiezan a conformar ahí sí nuevas maneras y nuevos cánones y nuevos corpus de literaturas, y eso yo creo que por ahí va la cosa. Mejor dicho, yo sí creo que uno, además yo creo que uno lee
en el fondo como un lector desprevenido o como un lector que le gusta escribir sobre los libros, no necesariamente para enseñar. Yo creo que uno lee buscando el placer de conocer más vecinos como los que conocí ayer, que son tan chéveres. Y es en ese sentido que uno salta de un autor a otro, sea de donde sea, buscando, intentando atrapar el placer que sintió al leer ciertos textos. Ese, digamos, comentario me parece fundamental para si se quiere redondear lo que hemos conversado esta noche. Pues mil gracias a todos por habernos escuchado y por haber leído a Tim, y ojalá sigan disfrutando de los autores que los visitarán.